Bienvenidos a Canker Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Y en el episodio de hoy platicaremos sobre el cáncer de riñón y para esto nos acompaña el doctor Moisés Adel. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Muy buenas tardes. Y bueno, tomamos este tema del cáncer de riñón ya que el tercer jueves de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra este tipo de cáncer y esto se estableció por la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón desde el año 2017. Hablando algunas cifras de este cáncer, pues a nivel mundial, de acuerdo a datos de la OMS, se reporta que es el número 14º en incidencia y 16º en mortalidad, pero en nuestro país es un poco más común y más mortal. Se sitúa entre es el número 11 en frecuencia y el 10º en mortalidad. Y cabe destacar que es un cáncer que es más frecuente en hombres, con una relación 2:1, y en hombres en nuestro país es el número 6 en incidencia y el 8º en mortalidad. También, de acuerdo a cifras o a datos de la Organización Panamericana de la Salud, se estima que para el año 2030, que ya no falta tanto, el diagnóstico de este cáncer se incrementará en aproximadamente un 30%. ¿Algún otro dato como epidemiológico o de interés para la población en general? Algo más de que cuidarse realmente. Yo creo que toda esta situación del cáncer renal, yo creo que podemos ir hablando un poquito más acerca de factores de riesgo. Tiene mucho que ver con la exposición que tenemos a lo largo de nuestra vida a diferentes tóxicos, a diferentes ambientes. Realmente hay ciertos tipos de cáncer, como el cáncer renal, que lo podemos generar. Es algo que podemos buscar, siendo el tabaquismo el primer lugar como factor de riesgo. Y aquí una cosa muy curiosa es que el hombre y la mujer fuman de formas diferentes. El hombre habitualmente le da una bocanada, deja el cigarro, platica, toma el cigarro, le da otra bocanada. Es decir, realmente el porcentaje de tabaco que consume un varón en promedio de todo el complejo es mucho menor que el de que hace una mujer. Una mujer tiene un comportamiento, un patrón que se llama chain smoking, en el cual no sueltan el cigarro, hablan y le dan, fíjate que, y esto, y realmente fuman 100% del tabaco, o por lo menos un mayor porcentaje que el hombre. Entonces, es más prevalente en hombre por la cronicidad del tabaquismo al que estamos expuestos, pero en cuanto a cantidad de tabaco fumado, la mujer sí ingresa más cantidad de toxinas al cuerpo. Con todo y todo, el periodo en el que un hombre fuma es mucho más largo que aquel que una mujer puede llegar a fumar. Entonces sí tiene mucho que ver los patrones de comportamiento. La obesidad también es el segundo factor de riesgo para generar cáncer de riñón. Y en México creo que, no sé en qué porcentaje vamos de obesidad, pero creo que vamos ganando. Siempre estamos peleando entre el primero y el segundo. Sí, ¿no? vamos Y a la cabeza, la verdad. Cambiando. O sea, no nos discutimos en eso. Entonces, bueno, una vez que ya nos platicó Diego de alguno de la epidemiología y algunos principales factores de riesgo, recordamos que pues en todo cáncer siempre hay factores hereditarios, ¿no? Esa herencia, ¿no? En el riñón no es lo más importante, ¿no? O sea, de hecho, tiene un porcentaje bajo. Cuando es un factor genético o hereditario, la típica pregunta del paciente, oye, mi papá le dio cáncer de riñón, o a mi mamá, a mi abuela, ¿yo tengo riesgo? Sí hay un riesgo, pero realmente el riesgo comprende menos del 15%. Las mutaciones genéticas que pueden dar la génesis de un tumor renal realmente son bajas. El porcentaje es bajo, es más adquirida la situación que algo heredado netamente. Obviamente, si estamos viendo una masa tumoral en una edad promedio en la cual no debería de estar ese tumor, sí podemos presumir o podemos asumir que puede ser una mutación genética. Claro. Y aquí generalmente, bueno, yo creo que me gustaría destacar dos en particular, ¿no? Que es la poliquistosis, que puede ser tanto del riñón como de hepática, que también sabemos que es un problema muy serio, y el von Hippel, ¿no? Yo creo que sí, ese es uno de las síndromes hereditarios que generan más problema para el urólogo, ¿no? Porque es uno de los síndromes que se caracteriza por generar múltiples tumores en el riñón en diferentes momentos de la vida, y que eso sí es un reto para ustedes, ¿no? Pues fíjate, una cosa muy curiosa aquí y que sería bueno aclarar para la población en general es que si tú te pegas en la cabeza y te sale un chichón, en medicina ese chichón le llamamos tumor. Claro. Tumor hay benignos, que no es cáncer, y tumor hay malignos, que es cáncer. Entonces, parte de las masas o los tumores renales, estamos hablando de bolas dentro del riñón. Y dichas bolas pueden ser quistes, que son simplemente globos de agua, que no van a convertirse en cáncer
simplemente hay que darle seguimiento. Y muchos de esos ya nacemos con ellos o los vamos adquiriendo a lo largo de la vida, pero no constituyen una entidad oncológica, es decir, ni es cáncer ni se va a generar en cáncer, simplemente tenemos que observarlos. Aquí lo destacado de esto es que ese porcentaje del riñón donde hay un quiste es un porcentaje de riñón que ya no va a depurar creatinina. Entonces, por ende, entre más quistes o más superficie tengas afectada, tu función renal va a bajar. Eso es algo importante porque también es causa de estrés para la población. Dice, oye, ¿por qué perdiste el riñón? Es que tenía tumor en el riñón. No eran tumores, eran quistes. Puros quistes. Así es. Y esos quistes simplemente hay que vigilarlos. Y valorar también ya de la mano con oncología, con urología, con nefrología, qué seguimiento y qué apoyo se le va a dar a ese paciente. Entonces es importante destacar que tumor no siempre es cáncer cuando nosotros hablamos en términos médicos. Pero en el riñón sí existen muchísimas ocasiones que son quistes que se diagnostican, ahorita vamos a hablar de eso, de cómo llegamos al diagnóstico, pero por puro churro. Sí. Realmente se encuentra en algún otro estudio que se le pidió al paciente, o se cayó y le hicieron un estudio y encontraron que tenía quistes, y era algo que jamás se iba a dar cuenta, que jamás iba a dar un problema. Eso es lo que le decimos incidentaloma. Es algo que encontramos de forma fortuita, pero que no va a constituir una enfermedad ni un motivo de estrés. Sí, claro, y al final, antes, ¿no? Era que el típico, como decía, me estabas platicando, ¿no? Que eran tumores muy grandes, que se palpaban, que daban hematuria. La triada, que la realidad es que eso, pues, ya no es lo habitual, ¿no? Antes nos enseñaban, por ejemplo, a mí también me tocó en la residencia, ¿cuál es la triada del tumor renal? Pues que el paciente tenga hematuria, es decir, que orine sangre por la pipí, que tenga una masa que se palpe y que le doliera el costado. Claro. Y la realidad es que es menos del 10%. Eso ha ido cambiando. O sea, eso ya la realidad es que... ¿no? Digo que es algo bueno, ¿no? Porque si ya tenías una masa palpable o ya te generaba alguna molestia de dolor, pues señala que ese tumor había crecido mucho, ¿no? Exacto. Que el problema del riñón es por dónde está localizado, ¿no? Es que fíjate, aquí es una cosa muy interesante. Hay personas que asocian el riñón con la parte anterior del abdomen y se lo tocan aquí abajito de la costilla y me dicen, es que mi riñón me está doliendo. Para que tengan una idea más o menos de cómo está el abdomen, imagínense un florero cilíndrico y metan una bolsa de agua. El espacio entre esa bolsa y la pared de atrás del florero, ahí están los riñones. Ahí están los riñones. Sí. Están hasta atrás. Me gustó tu... Es la forma más sencilla de entenderlo. Sí. La verdad, ese espacio, digamos que lo que está dentro de la bolsa es la cavidad abdominal, ciertos órganos que van ahí, y hay otro espacio que se llama el retroperitoneo. El retroperitoneo es entre la bolsa y el florero. Ahí es donde se encuentran los riñones, por lo cual el dolor generalmente se va a dar dependiendo cuál es la causa que le dé, es donde lo vamos a percibir. Porque también que me duele el riñón tiene que estar muy inflamado, tiene que estar muy afectado, porque realmente el dolor puede ser por mil y otras causas. La más común siendo los litos o las piedras. Y no tiene que ver infecciones, con inclusive. Infecciones, ¿no? Las pielonefritis, todo este tipo de situaciones. Hay muchísimas entidades. Por eso, ante la duda, mejor vayan y que los analice un profesionista. Claro, lo que sí, ¿cómo podrías mencionar? O sea, ya dijimos crecimiento, ¿no? Masa palpable, dolor, etcétera. Sí. Digo, antes acudan a un médico, ¿no? Pero, ¿qué signo yo diría o qué síntoma pudieras decir? ¿Sabes que hay algo en la vía urinaria, no? Yo creo que ahí no hay pierde, ¿no? No hay pierde. Fíjate, yo creo que algo cardinal, es decir, algo que nos dirige bien completamente, es la hematuria. Pero una hematuria es presencia de sangre en la orina. La hematuria puede ser de muchas formas, pero una que de plano dices, hay algo en el riñón, porque te puede sangrar la próstata, te puede sangrar la vejiga, los ureteros, pero cuando el sangrado es desde arriba, en algunos pacientes, esos coágulos empiezan a formarse desde arriba, empiezan a formarse en el uréter y salen como espaguetis rojos. Los coágulos tienen formas filiformes y ahí podemos asumir que a lo mejor algo está pasando arriba, porque estamos hablando del riñón ahorita. No hemos ni siquiera tocado la vía de eliminación, que es la pelvis renal, el uréter. El uréter. Tienen muchas características que son específicas. Pero si de plano ya ven hematuria en forma de espaguetis... es un signo de alarma, ¿no? Sí, de alarma directa. Entonces es importante, ya saben, si hay pipí roja... Pipí roja con forma de espagueti. Busquen inmediatamente a su urologo, sí. ¿no? Muy bien. ¿Y algún otro dato que quieras dar tú de factores, Diego, que nos haya pasado? Bueno, no sé si de factores o ya continuar con la clínica. Si quieren, nos seguimos con la clínica. Okay. Pero en la parte de la clínica, este tumor antes se le conocía como el tumor del internista, ¿no? Cierto. Porque había algo que es un tema que van a escuchar en la próxima temporada, en la cuarta, que son los síndromes paraneoplásicos. Uh-huh. Estos se refieren a la alteración
que se presenta como si un órgano estuviera dañado, pero sin que haya lesiones en él. Entonces, este cáncer de riñón, por lo general, es frecuente que haga estos síndromes paraneoplásicos y pues justo de que antes quizá no se detectaban tan tempranamente como en la actualidad, pues muchos ya con enfermedad avanzada pues llegaban a desarrollar también estos síndromes paraneoplásicos. En la actualidad tenemos que alrededor del 65% se detectan en etapas tempranas, alrededor de un 15% en etapas localmente avanzadas y alrededor de un 15% en enfermedad metastásica. Entonces, una de las cosas importantes quizá es que esta característica de los síndromes paraneoplásicos y que por eso se conocía quizá también como el tumor del internista, pero pues actualmente es más el tumor del radiólogo, ¿no? Justo porque los detectamos o se detectan muchos de forma incidental porque se hizo un estudio de imagen por otra causa. Por alguna otra razón. Y fíjate, eso es algo muy importante porque tocando otra vez la parte del diagnóstico, bueno, Sí, va a ser un poquito más adelante, pero podemos dar pie a empezar a esto. El diagnóstico es muy específico, debe hacerse con una tomografía, con medio de contraste o una resonancia. El ultrasonido, que era lo que se utilizaba antes, solo me permite saber que hay una bola, básicamente. ¿Qué es? No tengo la menor idea. Por más relevancia que se le quiera dar al ultrasonido, porque es más barato, porque no es invasivo, porque no te tienen que poner medio de contraste, realmente es un parámetro simplemente para decir, ahí hay algo. Que sea, ahí ya lo tenemos que estudiar a profundidad. Sí, muchas veces mejor van por dolor de vesícula, ¿no? Y le están, ahí está el riñón. Pues tenía una bolita en el riñón, ¿no? Exacto. Entonces, como bien comentaba el doctor Moisés, pues sí, la tomografía, ¿no? Es lo ideal. Porque nos permite ver el polo, nos permite ver, o sea, si está arriba, si está abajo, si está en el centro, qué relación tiene, de qué lado, si es el único lado que está afectado. Si se está metiendo y al final ya es un plan, ¿no? Exactamente. Ya empieza a ser ya un plan de, bueno, se puede operar, no se puede operar, ¿cómo lo puedo operar? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Sí, ¿cómo lo voy a exactamente? ¿Necesita biopsia, no necesita biopsia? ¿No? Que es algo importante. Y una vez que ya tenemos a este paciente que, pues ya cuando hicimos la historia clínica vimos que era un paciente o una persona que fumaba, que tiene obesidad, que es hipertenso, que tiene algunos otros factores de riesgo y que por alguna otra razón se le hizo un estudio de imagen y vieron una bola ya en el riñón. Una vez que ya se vio esto, ¿cómo se hace el abordaje para hacer el diagnóstico? ¿Qué más hay que hacer? Fíjate, algo curioso de esto es que muchas personas piensan que siempre debemos tener una biopsia previa. A algunos les genera ruido el hecho de meter una aguja. ¿Qué tal si voy a regar el tumor? ¿Qué tal si voy a diseminarlo con la pura biopsia? Afortunadamente, los estudios con tomografía están tan bien avalados que el diagnóstico incluso casi histológico podemos pensar o asumir por cómo se ve en el estudio de la tomografía. El uso de la resonancia la estamos dejando para planeación quirúrgica, para diferenciación de planos, masas pequeñas de menos de 2 centímetros que no tenemos una certeza. La pura tomografía o el protocolo de Urotac, eso te puede dar una idea completamente satisfactoria y a ciencia cierta acerca de qué te estás enfrentando. Si es un tumor maligno, si es un tumor benigno, porque también tomando otra vez el tema de los quistes, hay una clasificación de los quistes. Hay quistes que son simplemente viles globos de agua, hay otros que tienen ya ciertas alteraciones o ciertas calcificaciones adentro y eso nos va a dar una tipificación. Generalmente los quistes cuando son un quiste simple, tienen 0% riesgo de malignidad. Cuando ya va teniendo cambios ese quiste, de que, oye, sabes que ya el próximo año la tomografía me la hice, pero ahorita ya se le ven calcificaciones, ya se le ven filamentos, ya se ve más grueso, más irregular, entonces el riesgo va aumentando hasta llegar a una etapa 3, que ya tienes básicamente que un 40-50% de riesgo de que sea algo oncológico, a una etapa más grande que ya sabemos que es cáncer de riñón. Entonces sí podemos presumir o asumir que el diagnóstico se puede dar con la tomografía básicamente. Y como lo dice aquí el doctor, nos permite establecer un plan de tratamiento. ¿Por qué vamos a agregar una biopsia? Algo que ya tenemos casi certeza de lo que es, simplemente es agregar un riesgo adicional a nuestro paciente. Por eso los diagnósticos por biopsia están muy especificados o limitados a cierta población. Aquellos que se van a ir por una terapia de ablación. Es decir, podemos meter unas agujas que generan una bola de hielo en la punta y eso puede destruir el tumor. Evidentemente estamos hablando de masas pequeñas. Sí, claro. Son casos muy específicos. Pacientes que nacieron o perdieron un riñón o fueron donadores renales y a ese único riñón, vamos, que le sale cáncer. O que el riesgo quirúrgico dices, bueno. El riesgo quirúrgico es muy alto. A lo mejor necesitamos irnos primero a citorreducción que en quimioterapia
antes de hacer un plan quirúrgico. Es decir, aquí lo importante es individualizar la medicina, que creo que es algo que todos los que abordamos algo oncológico estamos teniendo cada vez más en mente. No todos los cánceres son iguales, no todos los pacientes son iguales, se tiene que individualizar el escenario completamente. Entonces, realmente aquellos que son candidatos idóneos a una biopsia son muy poco porcentaje. Es muy poco porcentaje. La tomografía nos puede dar incluso el paciente que tiene falla renal por quistes, porque no tiene un riñón, por lo que sea, que resulta que no se puede hacer una tomografía porque se tiene que poner medio de contraste en la vena. Hay estudios de ultrasonido con medio de contraste que no afecta a esa función renal. Es decir, formas para llegar al diagnóstico tenemos muchísimas. Que el médico que los está tratando no las conozca, ese es otro rollo. Es punto y aparte. Es punto aparte, porque esa es la importancia de atenderse con médicos especializados, con certificaciones, porque eso garantiza que quieras que no, tu médico está actualizado. Y aquí quizá el otro grupito de pacientes que entran como en esa excepción de la regla son esos que tienen ese cáncer hereditario, ¿no? Ese 5% de pacientes que al tener un síndrome hereditario pueden tener tumores bilaterales o quizá ya le quitaste uno y después hizo otro, entonces pues hay que preservar también la función renal y a veces son pacientes jóvenes de menos de 50 años o que andan alrededor de los 50 cuando por lo general vemos que este cáncer se presenta alrededor de los 65. Entonces, como casos seleccionados. Completamente. Fíjate, ahorita dijiste algo muy importante. Antes, y te estoy hablando en la residencia, el dogma era tumor de riñón, riñón que quito. Se quitaba todo el riñón. Aunque fuera una bolita de cáncer de 2 centímetros, quitábamos todo el riñón. ¿Qué hacíamos? Le bajamos la función renal a la mitad del paciente. Y si aparte es como cualquier otro mexicano, diabético, con obesidad, con malos hábitos, ese riñón iba a valer en función renal pronto. Entonces, ahorita lo que ya se sabe y lo que se hace en todo el mundo y lo que se hace en México principalmente es algo que se llama nefrectomías parciales. ¿Por qué voy a quitar el riñón sano si lo único que necesito hacer es quitar el riñón con cáncer? Entonces, la nefrectomía parcial es una realidad día a día. Con cualquier urólogo certificado o cirujano certificado, sabemos que debemos ser lo menos agresivos posibles. Hay unas clasificaciones que utilizamos, unos scores. Que hablan acerca que con la tomografía no si está periférico. Exacto, si está, que en dónde está, qué tanto invade, qué estructuras invade. La polar, si no pasa la polar. Exacto, se llama el renal score. Entonces, eso nos permite saber la complejidad del tumor y saber si vale la pena el riesgo quirúrgico, porque esa es otra. El riñón está sumamente irrigado. Por eso también el riesgo de las biopsias. Claro. A lo mejor al paciente no le vas a diseminar ningún tumor, pero puede perder el riñón por una biopsia mal hecha. Entonces, quienes hacen biopsias habitualmente son radiólogos intervencionistas, algunos urólogos con especialidad en esto, y tienen una destreza para hacerlo increíble. Pero generalmente, como les digo, las biopsias están muy limitadas a ciertos escenarios nada más. Y el protocolo de ser más conservadores en cuanto a la función renal es porque, si se fijan, la edad que dijo Diego de la presentación del tumor no son pacientes en las últimas etapas de la vida. No es un paciente, ya sabemos que 65 antes dicen, no, ya está, no, hombre, o sea, ahorita No. pacientes de 85, 90 años que no hay problema. Son muchachos. No, al final la esperanza de vida ha cambiado, ¿no? También. Sí, completamente. Y también quien tenga acceso a esto va a tener acceso a una mejor calidad de vida, y esa es la realidad. Claro. Entonces no podemos cegarnos o obviarnos al hecho de que yo soy oncólogo médico y yo solo sé dar quimioterapia y solo te voy a dar quimioterapia. Yo solo soy urólogo y yo solo sé quitar riñones. Realmente esto, que es el abordaje multidisciplinario, eso es lo que se debe de hacer. Ver cuál es el mejor escenario para nuestro paciente en específico. Claro. Y una vez que tenemos esta lesión que se identifica por tomografía y que tiene todo el aspecto de que es algo maligno, o sea, ¿cuál es la importancia aquí de los estudios de extensión, Omar? ¿Y qué estudios por lo general pedimos Aquí, antes de pasar a la cirugía? Antes de operar, o sea, como decía el doctor Moisés, que no necesariamente, creo que lo dejó muy claro, no necesitamos una biopsia para llevar a una cirugía, solo casos muy seleccionados, pero el paciente que tiene un tumor, un factor predictor de que la enfermedad pudo haber sido otro lugar, ¿no? Pues es el tamaño del tumor. No es lo mismo un tumor de menos de 7 centímetros que un tumor mayor de 7 centímetros. No es lo mismo un tumor periférico que un tumor central. No es lo mismo un tumor que tiene ya un trombo en la vena cava. No es lo mismo un tumor de riñón. Entonces, sí es importante analizar la tomografía para ver qué posibilidad tiene este paciente de tener enfermedad fuera, ¿no? Si se ven conglomerados ganglionares. El riñón no es uno de los tumores que les encanta hacer ganglios. No es la elección.
Pero, sin embargo, si es un paciente que debutó que se ven conglomerados en el hilo renal, es un paciente que tiene mayor riesgo de tener enfermedad metastásica. Aquellos que llegan con tos. Aquellos que llegan con tos. Por ejemplo, el pulmón es uno de los órganos que por elección le gusta mucho al riñón irse. El hueso es otro de ellos. Entonces, si tienes un factor, o sea, si tienes un tumor localmente avanzado, si le llamamos nosotros, pues definitivamente necesitas estudios de extensión, ¿no? Al mínimo una tomografía que lleve también de tórax, abdomen y pelvis con contraste, creo que te permite ver hueso, te permite ver pulmón, te permite ver otros sitios, ¿no? Y sabemos que hoy en la actualidad, pues el famoso PET, ¿no? Ahora tú dices, PET en riñón de inicio no es el de elección. Sin embargo, si tienes un paciente que a lo mejor tiene el tumor de riñón y tiene una lesión única en pulmón, quizá ese paciente pudiera beneficiarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese paciente se puede llevar a una reducción de algo que se llama metastasectomía, que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces yo creo que si vemos que desde el estudio de extensión hay enfermedad metastásica, ahí pudiéramos pedir más estudios de extensión para ver si es el único sitio o si hay en otro lugar, ¿no? Como en el encéfalo, por ejemplo, en el cráneo, etc. Sí, de entrada creo que con la tomografía tórax y abdomen podemos hacer una estadificación completa, algunos exámenes de sangre. Y como dice el PET, que se ha vuelto una moda en este tipo de cáncer, pues no es como que lo tienes que hacer No es de inicio, entrada. de O sea, rutina. con la tomografía puedes hacer tu planeación. Así es. Y el estudio de cráneo, pues ante la sospecha por síntomas, ¿no? Si no, Sí, pues. si tiene algún otro, sí, exacto. Ajá. Sí, Pero, de hecho, o sea, hay tecnología ahorita, por ejemplo, hacemos cirugía con robot. En algunos lados puede ser una planeación tridimensional del tumor. Es decir, tú puedes generar un modelo. Sí, ver las polares, o sea. Exactamente, o sea, con una angiotomografía, valorar bien. La utilidad está por verse, Sí. realmente. Pero ahorita se puede hacer una planeación tridimensional de la masa que vas a quitar, qué te va a afectar, qué no te va a afectar. Es decir, opciones ya hay muchas. Y apenas se está estableciendo qué tan válidas son esas opciones. Porque no porque exista, quiere decir que lo debas de hacer. Sí, de hecho estaban haciendo, en el INCAN están haciendo unos espectrogramas, o sea, Ajá. tomaban las tags y comparaban si el modelo traducía la posibilidad de conversión, la posibilidad de accidente vascular. O sea, la realidad es que Yo creo que honestamente ahí la experiencia del cirujano dicta más. definitivo. Estamos, yo creo que tratando de cerrar la brecha generacional entre espérate 10 años a saberlo hacer bien a un nuevo Busca una cirujano. alternativa. Busca una alternativa. Sí, yo creo que son técnicas de enseñanza que sí van a ser útiles al inicio de la carrera, porque ya después No la vas a... Sí, No lo ya, haces. ya O sea, sabes si se puede quitar o no se puede quitar. tú le comparas un modelo tridimensional a un recién egresado y para él va a ser la maravilla del mundo. Enséñaselo a un hombre que ha sacado riñones durante 20 años de su vida y te va a decir, ¿esta cosa qué? Ya lo ¿Para sabía qué? desde Ya antes lo sé, de verlo. ahí se ve. Sí, claro. Entonces Sí. yo creo que se trata más que nada de cerrar una brecha de educación. Y ahora, entonces, me gustaría, hablando de... Ya mencionó lo de la tecnología, ¿no? Del robot, ¿no? Antes, pues, la nefrectomía, como ya lo había dicho usted, ¿Te antes acuerdas era... las heridas? De entrada era quitar todo el riñón, ¿no? Sí. Eso ya cambió, Para- ya lo comentó, ¿no? Ya no es sí, buscar quitar todo el riñón, ya es buscar ser preservador de nefronas, ¿no? Así es. Y de los abordajes, Es que sí, era una cosa brutal. Si el paciente sobrevivía del tumor renal, te lo juro que se iba a acordar de ti toda su vida. Había un abordaje en el cual cortamos desde un lado del paciente hasta casi el otro lado en algunas ocasiones. Abríamos al paciente como cajetilla de cigarros para tener acceso justamente a todos los vasos sanguíneos, tener más control, permitir, obviamente el tamaño del tumor tiene mucho que ver. Si hay unas masas que te ocupan todo el abdomen y ahí no hay de otra más que abrir. Pero también hay otro abordaje que es desde la punta de donde se unen las costillas hasta el pubis. Luego te puedes ir un poquito más para acá. Eran cirugías muy cruentas y si estaban muy abajo, exactamente, quitabas costillas o te ibas más abajo. Es decir, cuando tú cortas la pared abdominal y son 3 capas de músculo, a la hora que tú las suturas, tú no estás reconstituyendo nada. Literalmente estás comprimiendo tejido con tejido y rojito con rojito y blanquito con blanquito. Pero ahí ya perdiste todas las terminaciones nerviosas. Queda denervado completamente el músculo. Pierde tono. Todos los pacientes terminan con unas hernias, pero brutales. O sea, no pueden pujar tantito porque se les botaba aquí. Sí, el paciente le salvaron la vida, le fue muy bien, pero realmente, y eso es algo que estamos hablando hace rato, la calidad de lo que sigue es algo que también debemos de tomar en cuenta. Es un paciente que ya pasó un duelo porque sintió que se iba a morir, cuando la gran mayoría de los tumores renales tienen una muy buena sobrevida. El que tiene mayor porcentaje de prevalencia es el de células claras, que es arriba del 80%, me parece.
Y detectándolo a tiempo, la verdad es que la sobrevida le va muy bien al paciente, pero se queda con una rajadota, una hernia que por más que lo operen y lo operen no va a acabar bien. Entonces, sí le estás ofreciendo ayuda, pero ¿y después qué más? ¿Qué sigue para el paciente? Pues ya arrégleselas usted. No podemos ser así. Entonces, ahorita prácticamente ya creo que todos los urólogos que conozco o lo hacen con abordaje laparoscópico y dependiendo del tumor pueden ser unas 3, 4 hoyitos de 1 centímetro o con robot, que es como ya lo hacemos en la actualidad. Igual 3, 4 de 0.8 milímetros el puerto. Son 1 a 2 horas de tiempo quirúrgico dependiendo de la complejidad del asunto. La recuperación, entre menos destruyas, más rápido se recupera el paciente. Menos dolor, menos porcentaje de fiebre, más control. Me acuerdo que había nefrectomías que era 1 litro, 2 litros de sangre y veías a los internos corriendo y a los residentes a transfundir sangre. Cuando tú metes una cámara directamente al abdomen, a 2 milímetros, 3 milímetros del vasito que está ahí, lo puedes cerrar, los sangrados reportados son menos de 50, 100 mililitros tal vez. Entonces también bajó muchísimo la tasa de complicaciones, la tasa de dolor, los índices funcionales subieron muchísimo y en la actualidad, si todo sale bien, tú operas un paciente en la mañana y el día siguiente ya se fue a su casa. Entonces sí hay que hacer uso de la tecnología en ciertos casos. Sí, no, yo creo que ha ido, o sea, todo siempre ha sido para mejorar, ¿no? La verdad es que sí. Y yo creo que también algo que comentaba ustedes es que antes sangraba cosas que no veías, ¿no? O sea, es que literalmente metías las manos y donde tú metías la mano ya no veías nada. Y acá estás viendo desde que se está abriendo y pues te da un tiempo de reacción también, ¿no? También influye el cirujano, ¿no? Definitivamente no es para todos. El colmillo tiene que ver, no es para todos, pero la verdad es que sí te permite tener más control de las cosas. Claro. Sí. Y en cáncer de riñón, como en otro tipo de cánceres, por lo general esta estadificación o estas etapas que les llamamos van del 1 al 4. O sea, la 4 es cuando ya vimos que en estos estudios de extensión hay metástasis, es decir, ya hay lesiones en el pulmón o en el hueso, en el hígado. Pero en todos aquellos que no hay metástasis, pues van a estar entre 1 y 3 de acuerdo al tamaño de la lesión, hacia hay afección de ganglios o hacia hay afección de estos vasos que están ahí cerquita del riñón, como la cava que comentaba Omar hace un rato. Entonces, en estas etapas que son entre 1 y 3, ¿en qué consiste esta cirugía? O sea, ya platicaron de estos abordajes, pero ¿qué hay que quitar y cómo revisan? Así como de forma muy general. Yo creo muy general, si el tumor está en el polo inferior, pues quitar el polo inferior del riñón, ¿no? Así a grandes rasgos. Sí. Si el tumor está en el polo superior, allí y hay involucro de la glándula suprarrenal, que es otro contexto, ¿no? Que antes se iba sí o sí. Claro, ¿no? y ahora sacabas la bolsa completa y ni siquiera sabías qué había dentro. Sí, entonces ahora si no está afectada la glándula, pues ya inclusive ya ahí se puede dejar. Se quita, o sea, simplemente es con un margen libre, macroscópico y eso se planifica con la tomografía, como comentaba el doctor. Y hay unas líneas, por así como líneas, podríamos decirlo como punteadas. Como los meridianos. Como los meridianos, que son las líneas polares del riñón que te dictan hasta dónde puedes tú, por así decirlo, cortar por segmentos, de alguna manera, el riñón, ¿no? Entonces cada vez pues ha ido mejorando. Antes era pues ligar la arteria, la vena renal, el uretero y vamos, sale todo completo. Y ya eso ha cambiado, ¿no? A menos que sea un tumor muy central, muy complejo, que la realidad es que el beneficio pues va a quedar el margen positivo, pues bueno, lo mejor sí es hacer la nefrectomía, ¿no? Tampoco está proscrita, ¿no? No, para nada, pero sí tienes que valorar y hablar bien con tu paciente. Claro. Si hago esto, tienes este porcentaje de riesgo de que quede tumor. Incluso haciendo las cosas bien, tienes riesgo de que te salga en otra parte o en el otro riñón, dependiendo del corte histológico que tenga. Porque hay pacientes que, por ejemplo, cuando tienen un trombo, pues su vida está como si nada, sin hematuria ni nada, y simplemente empiezan a hinchársele las piernas. O de la nada le sale un varicocele del lado derecho. Y dices, caray, ¿qué pasó? Ahí es donde entra el colmillo. Claro. A lo mejor estamos lidiando con otra cosa, porque ¿por qué un paciente de 60 años tendría un hinchazón así, tal cual? ¿Por qué tendría un varicocele que nunca tuvo? Claro. ¿Y a partir de qué tamaño dicen este riñón se puede preservar o este riñón va para afuera todo? Justamente con el score ese que te digo. Es que el score habla de esas líneas como imaginarias, que tiene que ver con los vasos sanguíneos, que son las polares, tiene que ver con la distancia del tumor hacia la pelvis renal, porque obviamente un tumor que esté en la periferia del riñón, digamos que el riñón es como un frijol, para los que... Frijolón. Un frijol, si está en el lomo del frijolito o en la parte más externa, pues es más sencillo. Si está más hacia el centro, donde está la raíz, pues hay mayor riesgo de tener fístulas urinarias. Y es cuando los tumores están centrales, que no importa el tamaño en sí, es más bien la localización. O sea, el tamaño sí forma parte de, pero no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es
un tumor puede estar muy pequeño, 3 centímetros, y estar muy mal localizado, Sí. y el paciente termina en nefrectomía. Y por Entonces, mal localizado, como dice el doctor, es metido donde, justamente en la estructura donde se meten los vasos sanguíneos, donde sale la pipí. Un tumor ahí, por muy mala suerte, eso tal vez sí terminaría en nefrectomía. no es tan frecuente. Que no, realmente, afortunadamente, no es tan frecuente. Y yéndonos al otro lado, o sea, esta cirugía preservadora de nefronas o esta cirugía parcial del riñón, o sea, tampoco no es para todos, pero o sea, ¿cuáles serían como ¿Los beneficios? los candidatos? Porque luego también vemos que estas terapias como la que comenta de la crioterapia y la ablación y todo, luego a veces por querer ser muy innovadores, Sí, la ofrecen a pacientes que no son candidatos. Claro. O sea, hay que hacer como evaluación multidisciplinaria, esta selección ideal del paciente, porque vemos también que de repente un tratamiento o puede ser subóptimo o puede ser Buen mal. tratamiento, claro. Yo creo que sería subóptimo en esta situación, porque te digo, por ejemplo, la crioablación, la bola de hielo que se hace en la punta de las agujas es muy específica. Habitualmente no se necesita nada más una aguja. Terminas como torero, metiendo 1, 2, 3, congelando y no tienes una forma real de saber. Ahora, si el paciente solo tiene un riñón y está pequeño, ya tiene falla renal, pues a lo mejor sí te irías por esa parte. Trataré de ser un poquito más de conservador. Tiene mucho que ver la edad del paciente, la calidad de vida que tenga, la función renal que tenga. Porque todo eso que tú vas a quitar como cáncer, eso ya no está funcionando para depurar orina. O sea, no le estás aumentando la falla renal. Ahora, si el paciente a lo que le sometas te va a sangrar 1 litro, de aquí a que lo abras y repares el sangrado, vaya, ahí sí ya estás arriesgando más. Y algo que yo nomás quería destacar, aparte de que comentaba el doctor Moses de la preservadora de nefronas de la cirugía, el auge también viene en que no solamente es que cuidas la función renal, sino que aumentas la sobrevida de los pacientes. Porque el paciente que se lleva una nefrectomía, si lo comparas con un paciente que preserva el riñón, el riesgo de hacer hipertensión secundaria, el riesgo de hacer... O sea, al final se refleja en sobrevida. O sea, si bien le estás ayudando con lo del oncológico, sí, pero también sabemos que a la larga el daño cardiovascular que sufre el paciente con nefrectomía total influye en la sobrevida. Sí. O sea que al final volvemos a lo mismo, no solamente es calidad de vida, es ya se ha llegado a ese punto en el que se busca todo, ¿no? Calidad de vida, función, todo. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a ser su vida después de Así esto? es. ¿Qué sigue? Para concluir lo que comentabas de la puntuación, güey, la puntuación te da un score y con eso sabes el riesgo que tienes de hacer una nefrectomía parcial versus una total. Sí, es lo que vas a decidir realmente con eso. Existen muchas tablas. Esto ya no es al dente. Realmente ya está todo clasificado. Ya sabemos qué paciente es buen candidato, qué paciente es mal candidato. Todo ya está establecido. Por eso la importancia de hablar con alguien que tenga experiencia en hacer este tipo de situaciones. Porque una cosa es saber la clínica y otra cosa es saber la técnica y otra cosa es saber tener el colmillito para las cosas que no podemos prever. Y bueno, una vez, Diego, que se analiza la patología, ¿no? Ya nos dicen si es un tumor de células claras, como había comentado el doctor Moisés. ¿Qué sigue, Diego? ¿Qué pacientes son candidatos a darle tratamiento posterior a una cirugía de riñón? Sí, mira, por mucho tiempo este cáncer de riñón se ha caracterizado como un cáncer que es muy resistente a tratamientos convencionales como la quimio. Y después de que se hacía la cirugía, de que se quitaba este riñón completo, parte del riñón, pues no había beneficio de agregar un tratamiento de quimioterapia como en otros cánceres. Nosotros tenemos que ver el subtipo histológico, que células claras ya comentaron que es como el más frecuente. Vemos de qué tamaño era el tumor en la pieza final, si había o no ganglios afectados y la afectación de estos vasos cercanos. Con todo esto, pues ya podemos saber si es etapa 1, 2 o 3. Por lo general, que es una etapa 1, después de la cirugía se queda en vigilancia. Los que son etapas 2 o 3, vemos además otras características como el grado. El grado es otra característica que nos da el patólogo. Cuando nos dice que, por ejemplo, es uno de células claras, que es una etapa 2 o 3 y que tiene un grado alto como un grado 3 o 4, nosotros ya tenemos evidencia de que podemos usar un tratamiento sistémico que se llama inmunoterapia, que se aplica de forma intravenosa igual que la quimio, pero que el cáncer de riñón, sobre todo este de células claras, se ha demostrado que cuando se da después de la cirugía durante 1 año, estos pacientes tienen menor riesgo de recaer y tienen una mejor expectativa de vida. Entonces, este es un tratamiento que ha cambiado el estándar desde hace un par de años, porque antes incluso estos 2 o 3 que tenían riesgo alto de recaer, pues los dejamos en vigilancia y teníamos que esperar hasta que por estudios de imagen o por síntomas documentáramos que había una recaída para dar tratamiento. En la actualidad, este tratamiento que le decimos adyuvante, pues ya nos permite
que un cierto número de pacientes o que un buen número pues no tenga estas recaídas y que viva más tiempo. Por ejemplo, ¿cómo le va al paciente con estos tratamientos? ¿Es la típica de que se cae el cabello, vomitan mucho o cómo les No, va? estos tratamientos por lo general son muy bien tolerados. En la relación de la caída del cabello es muy raro que haya caída del cabello con este medicamento. Es como uno el que está aprobado. Y en relación a lo de la náusea y vómito, es un esquema o es un medicamento que tiene un riesgo mínimo de náusea y vómito. O sea, menos del 10% lo presentan. Entonces, por lo general, no premedicamos incluso. O sea, no damos estos medicamentos que usamos antes de la quimio. Que vean el podcast de náusea y vómito. Que vean el podcast de náusea y vómito. También de los premedicaciones. Sí. Ajá. Y este medicamento por lo general se pasa en 1 hora. Casi no da efectos secundarios. O sea, los efectos más comunes que vemos es de repente algo de cansancio, diarrea, dolor de articulaciones, que en la mayoría de los casos no son cosas como que limiten la vida diaria de las personas. Los otros que vemos, como esta inmunoterapia actúa de forma directa o de una forma estrecha con el sistema inmune, a veces se pasa que se activa de más y puede simular como algunas enfermedades autoinmunes, donde algunas células de nuestro propio cuerpo pues, las desconocen y pueden inflamar ciertos órganos. El que más se puede afectar con la inmuno es la tiroides, pero por esa misma razón, desde antes de empezar el tratamiento, hacemos unas pruebas de función tiroidea y cada cierto tiempo durante el mismo lo estamos checando. Y si hay alguna alteración, pues lo controlamos con medicamentos sin necesidad de interrumpir el tratamiento. Otros órganos que de repente se pueden inflamar puede ser el pulmón, el hígado, el colon, pero que sea algo grave es un porcentaje muy bajo. O sea, en menos o en alrededor de solo el 10% se tiene que, por ejemplo, interrumpir el tratamiento por algún evento adverso. Es decir, el 9 de cada 10 lo van a terminar sin problema. Y pues ves que el paciente se está poniendo el tratamiento y que casi no tiene molestias. O sea, nos toca ver que llega al consultorio y tú le preguntas de lo que pues tienes la evidencia de que puede presentar y de repente es, pues no me pasa eso, no lo otro, no nada. Y de repente tú le dices a alguno y, bueno, ese sí me pasó poquito, pero nada más el día de la aplicación o 2 días. Pero en general tienen una calidad de vida buena y es un tratamiento muy llevadero. O sea, incluso cuando salen mal las cosas, que necesitas meter adyuvancia, que necesitas meter quimio, no le va tan mal al paciente. Así es. Está excelente. Como la cirugía ya ha ido cambiando, ¿no? También Sí, la también quimio ya han han ido refinado evolucionando, los muchachos. ya están refinados. Sí, de hecho, la quimio es así muy rara que la usemos en cáncer de riñón. Quizá el único subtipo donde usamos quimio es uno que se llama del conducto colector, o para los que nos escuchan de medicina, el famoso tumor de Bellini. Ese es donde usamos quimio con platino, pero en el resto es inmuno. Por ejemplo, este que usamos después de la cirugía es un medicamento que se llama pembrolizumab. Y antes de la inmuno preguntabas de los TKIs. De los TKIs. O sea, se hicieron varios estudios con estos TKIs, que TKIs es como por siglas en inglés inhibidor de tirosina sinasa, que son tratamientos orales, que su mecanismo de acción tiene que ver con esta forma en la que el cáncer de riñón se puede formar y que su capacidad como de crear nuevos vasos y de diseminarse a otras partes del cuerpo. Estos son un tratamiento estándar en enfermedad metastásica, pero en el escenario adyuvante no han demostrado que mejoren esta expectativa de vida. Fue hasta este medicamento del inmuno el que lo demostró. Y en la enfermedad metastásica, me voy a dar el brinco, en enfermedad metastásica, estos dos medicamentos los combinamos. O sea, combinamos la inmuno y combinamos los TKIs. Y son el tratamiento estándar para la mayoría de los pacientes. Tenemos diferentes combinaciones, muchas de inmuno con TKI, hay otra combinación de doble inmuno, y estos los seleccionamos de acuerdo igual a las características de cada paciente. Pero aquí también tenemos una clasificación de riesgo, así como la que ustedes tienen para ver lo de la parte quirúrgica. Nosotros tenemos una clasificación de riesgo de acuerdo a algunos factores clínicos y de laboratorio. O sea, en valores, por ejemplo, los niveles de hemoglobina, de calcio, de otro estudio que se llama deshidrogenasa láctica, plaquetas, del estado funcional, que es como el estado general del paciente, del tiempo de que se hizo el diagnóstico a que recibió el tratamiento. O sea, hay 2 escalas principales que son las que utilizamos. Pues más bien una que se hizo en la era de las citocinas, como el interferón, y otra que se ha validado un poquito más, que es la que han adaptado más, que es la IMDC. Pero
En estas escalas los estratificamos como riesgo bueno, intermedio y pobre, o favorable, intermedio y pobre. Y de acuerdo a este riesgo es que tenemos estas diferentes opciones de combinación. Antes usábamos los TKIs, que el clásico era el sunitinib, pero ya los estudios nuevos se ha demostrado que las combinaciones de inmuno con TKI son mejores que dar ese sunitinib. Y tenemos al menos 3 o 4 opciones que han demostrado ser superiores en el tiempo a la progresión, en que tienen mejores respuestas, en que incrementan también otros parámetros y que esto también se refleja pues, en la calidad de vida de los pacientes. Y justo esas clasificaciones que tú comentabas, Diego, de si es de buen pronóstico o bueno, favorable, intermedio o de pobre, tiene que ver también justo en el paciente que debutó con enfermedad metastásica y después quieres valorar hacer una cirugía citorreductora o no citorreductora. Justo esos pacientes que tienen un riesgo o favorables o casi llegándote a intermedio, pudiera ser el paciente que si tiene una excelente respuesta al medicamento, con la inmuno, con la combinación con el TKI, y queda nada más la enfermedad renal, tiene muy buena respuesta a las metástasis que tenía, pudiera beneficiarse de una nefrectomía citorreductora, que es algo que es esto, que es un paciente que antes, paciente metastásico, independientemente, todos se llevaban a nefrectomía, que porque para citorreducir. Para bajar la carga Así tumoral. es. Y ya se ha visto que esos medicamentos que comentaba Diego, pues son equiparables a hacer la citorreducción de manera a todos, ¿no? Como meter la caja para todos. Pero sin embargo, si individualizas a los de riesgo favorable y a los de intermedio, pues estos pacientes sí tienen un beneficio real de hacer una citorreducción. O sea, la citorreducción no es para todos. Sí, y creo que cada vez se va disminuyendo más porque cuando empezaban estos estudios de que si empezabas el SUNI y luego lo operabas, o si lo operabas y luego el SUNI, que parecía que era como que lo mismo, eso fue en la era del SUNI. O sea, con las terapias actuales que tenemos, cada vez se va dejando más de lado las nefrectomías, porque si bien es una cirugía que, pues, que ustedes pueden realizar quizás sin muchas complicaciones, pues quizá no va a agregar tampoco mucho. Entonces, con estos tratamientos sistémicos que tenemos en la actualidad, del 60 al 70% responden y cada vez se ha relegado más esa cirugía. No, creo que no es el foro como para discutir quién o no, pero creo que cada vez se hacen menos cirugías del riñón. De rescate. Pero yo creo que sí hay un gran papel en los pacientes que conocemos como oligometastásicos, que son los pacientes que tienen pocas lesiones y que responden bien. Quizá en esos podríamos considerar esas opciones. Yo creo que ahí está la cirugía. importancia de sesionarlo así de forma multidisciplinaria para saber cuál es lo que más le conviene al paciente. Porque tú me preguntas a mí como urólogo, yo me voy a ir 100% por cirugía. Yo te pregunto a ti como oncólogo, pues también terapia. Le preguntamos a un ortopedista y le va a querer fijar un hueso. Sí. O sea, realmente... Sí, yo me voy por el tratamiento sistémico. Exactamente, cada quien sabe tiene una rienda, ¿no? ¿Hasta dónde? Exacto, entonces yo creo que es importante establecer a qué paciente le vamos a ofrecer qué y por qué. Claro. Que yo creo que ahí es algo muy importante, darle enterado al paciente que existen tantas opciones y que estamos escogiendo esta opción por estos beneficios y por estos riesgos. Soy mucho de la escuela de darle participación al paciente tanto en su manejo como en lo que viene a después. Si tú le permites al paciente madurar la idea de que tiene una situación oncológica, pero que estás de la mano con él, no lo estás jalando, sino que estás de la mano con él, psicológicamente el paciente tiene una forma de avanzar y de salir adelante tremenda. Sí, de sentirse escuchado, ¿no? O sea, que lo estás tomando en cuenta porque al final creo que estos modelos de atención multidisciplinarios pues son también centrados pues en cada paciente, ¿no? O al menos es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, hacerlo centrado en cada paciente. Sí, al final uno a veces piensa por lo que dice la literatura, ¿no? Y ya sabemos que a veces pues las cosas no son como muchas veces lo leemos, la ¿no? mayoría. Y dices, o sea, creo que lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Que tienen respuestas que no esperábamos tan buenas, ¿no? O en un paciente que esperas una respuesta muy buena y a lo mejor no lo es. Exacto. Pero lo importante es siempre saber en qué momento intervenir, ¿no? Y en qué momento saber de aquí para acá, de aquí para allá y ser un buen equipo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues creo que se han tocado puntos claves. ¿Algún mensaje final, doctor Moy? Acérquense a su médico. Lo que sea que noten raro, la salud es la ausencia de síntomas. Algo no me checa, estoy bajando de peso rápidamente,
súbitamente ya no me cabe tanta comida en el estómago, estoy orinando sangre, estoy orinando café, me están dando dolores raros que antes no sentía, vayan con un especialista. No lo dejen pasar. A lo mejor están en una etapa en la que iban a desear estar un año después. Así es. Y bueno, recuerden que este podcast es informativo. Bajo cualquier síntoma de sospecha, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Cáncer, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @canker.oncología, en Facebook, Instagram y en TikTok. @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx, o puedes contactarnos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.